Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les agradecemos su puntualidad en esta plática sobre facturación en el arrendamiento. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, al contador José Carlos Zárate, que nos dará un tema que tenemos nosotros muchas dudas siempre sobre temas de facturación en el arrendamiento, qué sí, qué no hacer, ya sea que seas asesor inmobiliario, seas dueño de un inmueble, necesitas tener este conocimiento. Le agradecemos mucho, contador, por estar aquí con nosotros y lo dejamos en el micrófono. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias por la introducción. Muy buenos días a todos y bueno, es un gusto estar aquí. El día de hoy tenemos un tema pues que en lo personal me gusta mucho. Es un tema pues que es muy importante comenzar a analizar para todas aquellas personas que pues que cuenten con un inmueble o las personas que sean asesores inmobiliarios, pues seguramente eh, tendrán herramientas el día de hoy a modo de que puedan pues conocer, ¿no? Un poquito más acerca de cuáles son los requisitos que se necesitan pues para que se pueda prestar un servicio o sea, hablando de arrendamiento y se cumpla con todos los requisitos fiscales necesarios. Sí, adelante, por favor, con la primera diapositiva. Bueno, el antecedente del arrendamiento lo tenemos en el Código Civil Federal, en el artículo 2398. O sea, en este artículo, de manera general, nos indica qué se entiende por un arrendamiento. Por arrendamiento entendemos cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto. Entonces, ese es digamos, el antecedente que se tiene. El primer antecedente en el Código Civil Federal. La siguiente lámina, por favor. Tenemos el artículo 2406 del mismo Código Civil, el cual establece que el contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito. La falta de esta formalidad se imputa al arrendador. O sea, es muy importante que pues cualquier contrato de arrendamiento quede por escrito, no puede ser verbal. El artículo 2408 establece que el contrato de arrendamiento no se rescinde por la muerte del arrendador ni del arrendatario, salvo convenio en otro sentido. Entonces, este punto también es importante considerarlo y tomarlo en cuenta. En la lámina siguiente, por favor. Bueno, aquí, en esta lámina, yo lo que quiero darles a conocer son los pasos a seguir para darse de alta como un arrendador. Eh, Primero, se tiene que inscribir la persona en el RFC. Podemos ver la presentación. Hola, una disculpa, aquí unos problemas técnicos con red, pero creo que estamos de vuelta. Sí, está muy bien. Perfecto, Ok. una disculpa. Sí, como les comentaba, es importante saber en qué régimen podemos tributar, ya sea en el de arrendamiento del capítulo 3 o en el régimen simplificado de confianza de capítulo 2. Más adelante vamos a analizar pues cuáles son las condiciones para poder tributar en un régimen o en el otro. Es importante saber en cuál podemos tributar. Como punto 4 tenemos
muy importante también saber si, por ejemplo, al momento de darse de alta, eh, el inmueble que se va a rentar contará con muebles o sin muebles. Eso es importante saber porque se tiene que dar aviso al SAT, se tiene que aumentar la obligación. En caso de que un inmueble se rente con muebles, pues se tiene que dar de alta en la constancia de situación fiscal esta situación, a modo de que haya un traslado de IVA. Y en caso de que seas inmuebles, pues también se tiene que mencionar esa situación porque se le dará un tratamiento exento para efectos de IVA. Y otro punto importante que yo considero se debe siempre verificar es una vez que ya se emite, por ejemplo, un CFDI de arrendamiento, pues verificar que efectivamente se cumplan con todos los requisitos del Código Fiscal, del artículo 29A del Código Fiscal, que veremos más adelante. También es muy importante que cuando se emita el CFDI, se emita considerando el régimen fiscal de arrendamiento, porque si, por ejemplo, una persona tributa en arrendamiento y como persona física con actividad empresarial y profesional, si está en ambos regímenes, puede ocurrir que por error yo quiera emitir un comprobante de arrendamiento, pero salga como persona física con actividad empresarial y profesional. Y si eso sucede, eh, el problema es que al momento de efectuar las declaraciones, si las declaraciones están declarándose con las obligaciones de arrendamiento y el CFDI indica que es o que se emitió como persona física con actividad empresarial y profesional, va a haber una inconsistencia y entonces el SAT seguramente enviará en algún momento una carta invitación o enviará una vigilancia profunda a modo de, pues, de preguntar cuál es la razón por la cual se omitió el pago de las retenciones de ISR y en su caso de IVA. Entonces es muy importante siempre verificar que el CFDI salga con el régimen fiscal correcto. Adelante, por favor, con la siguiente lámina. Bueno, aquí yo ya comienzo a hablar sobre el fundamento fiscal de arrendamiento de capítulo 3, o sea, persona física que obtiene ingresos por arrendamiento. El artículo 114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla o establece que se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles los siguientes. Y la fracción primera dice que los provenientes del arrendamiento, subarrendamiento y en general por otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles en cualquier otra forma. Entonces, esta primera fracción, que es la que, en la que nos vamos, digamos, a enfocar el día de hoy, ya nos habla de la necesidad de reconocer, ¿no?, los ingresos que se obtengan por arrendamiento. Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Ahora, ¿qué se consideran deducciones? El artículo 115 nos indica, pues, las deducciones que se pueden efectuar. Ahora, se tienen dos opciones. Una opción es la de realizar el cálculo del arrendamiento, ya sea de forma mensual o trimestral, considerando las deducciones con requisitos fiscales. Y tenemos una segunda opción, que es optar por deducir el 35% de los ingresos a que se refiere este capítulo 3 en sustitución de las deducciones autorizadas. Entonces, pues siempre valdrá la pena revisar a cuánto ascienden las deducciones autorizadas en relación con este 35% que de manera ciega se puede considerar. Difícilmente las deducciones autorizadas van a exceder ese 35%. Entonces, siempre valdrá la pena, pues, correr los dos escenarios. El escenario en el que yo deduzco al 35% de manera ciega o
optar por las deducciones autorizadas que veremos más adelante. Lámina siguiente, por favor. Aquí en el artículo 115 nos indica: las personas que obtengan ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo podrán efectuar las siguientes deducciones. La fracción 1 nos indica pagos efectuados por el impuesto predial. Es muy importante que en el CFDI siempre se marque la clave del impuesto predial. Tenemos la fracción 2, gastos de mantenimiento, también son deducibles, lo que viene siendo agua, luz, internet y gas. Es importante aquí considerar que deben ser pagados por el arrendador. La fracción 3, los intereses, préstamos para la compra, construcción o mejoras, también son deducibles. La fracción 4 marca que los salarios y comisiones, que pueden ser, por ejemplo, de personal de seguridad o mantenimiento. La fracción 5 nos habla de las primas de seguros, también en caso de, o sea, que pueden ser primas de seguros pagadas para protegernos, ¿no?, de sismos, de robo, de inundación o de huracanes. Y tenemos también la fracción 6, inversiones en construcción, adiciones o mejoras. Por ejemplo, lo que vienen siendo las persianas anticiclónicas. Lámina siguiente, por favor. Tenemos los requisitos de las deducciones. Se debe de cumplir con estos requisitos para que puedan ser deducibles y no debemos de perderlos nunca de vista. Fracción 1, que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos. O sea, este punto es muy importante. Siempre deben de ser necesarias para la obtención de ingresos, esos gastos que estemos haciendo. Fracción 2, que se resten una sola vez, aun cuando estén relacionadas con la obtención de diversos ingresos. No se vale la duplicidad, ¿no? Fracción 3, estar amparada con un CFDI durante el ejercicio en cada operación. Ya aquí nos habla de que debe de existir un CFDI. En caso de que no exista, puede no proceder la deducción. Fracción 4, que estén debidamente registradas en contabilidad. También es un punto importante. Y la fracción 5, el pago de primas de seguro o fianzas se haga conforme a ley. También no hay que perder de vista este punto. Lámina siguiente, por favor. Tenemos aquí, ¿qué podemos, o sea, de qué se trata, ¿no? La deducción opcional del 35%, deducción ciega. El artículo 115 nos indica que los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles podrán optar por deducir el 35% de los ingresos a que se refiere este capítulo, en sustitución de las deducciones a que se refiere este artículo, y sin necesidad de contar con documentación comprobatoria. Entonces, digamos, esa es una opción que se tiene, que por un lado, al no tener que comprobar documentación comprobatoria, eso es un beneficio, y la otra realidad es que el 35% representa una cantidad muy atractiva, bueno, un porcentaje muy atractivo, ¿no?, para poder deducir. Es importante considerar que en la deducción ciega el impuesto predial se puede también considerar. Entonces, no perder de vista que también podemos optar o podemos sumarle a ese 35% el impuesto predial. Ahora, no perder de vista que cuando se opta por la deducción ciega, no se pierde el derecho de acreditamiento del IVA que le sea trasladado. Entonces, no por el hecho de que yo esté en deducción ciega, pudiera yo pensar que pierdo el acreditamiento del IVA. No es así, sí se puede considerar el acreditamiento del IVA, ¿no?, que no sea trasladado. Lámina siguiente, por favor. El artículo 116 nos habla de la obligación de presentar pagos mensuales o trimestrales, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior, mediante declaración. Entonces, por ejemplo, en este mes de octubre, por los ingresos que yo obtenga en octubre, yo declararé a más tardar el día 17 del mes de noviembre. Eso en caso de que sea un pago mensual. En caso de que sea pagos trimestrales, ahorita veremos más adelante en qué caso se puede configurar el pago trimestral. El segundo párrafo del 116 nos
nos indica, nos dice, el pago provisional se determinará aplicando la tarifa que corresponda, conforme a lo previsto del tercer párrafo del 106. Y nos dice, a la diferencia que resulte disminuir los ingresos del mes o del trimestre, o sea, no son acumulables, aquí es nada más del mes o del trimestre, por el que se efectúa el pago, el monto de las deducciones a que se refiere el 115. Entonces, a tus ingresos les restas las deducciones prácticamente del mes. El tercer párrafo del artículo 106 ya nos indica qué tarifa es la que se debe utilizar. Y al final, pues nos establece y nos dice, las autoridades fiscales realizarán las operaciones aritméticas previstas en este párrafo para calcular la tarifa aplicable y la publicarán en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, tenemos nosotros en la resolución miscelánea fiscal el anexo 8. En ese anexo 8 es en el que se establecen finalmente las tarifas mensual y trimestral, como lo veremos ahorita en la siguiente lámina. Adelante, por favor. Bueno, aquí viene el cálculo del pago trimestral. ¿Cómo se calcula el pago trimestral? Es el artículo 116. Los contribuyentes cuyo monto mensual no exceda de 10 salarios mínimos, así dice la ley, pero actualmente ya se toma la unidad de medida y actualización, que es la UMA. Entonces, elevados al mes, podrán efectuar los pagos profesionales trimestrales. ¿Qué debo de hacer? Tomo mi UMA, que en 2024 es de 108.57, yo lo multiplico por 10 y me da la cantidad de 1085. Si lo elevo al mes, si yo lo multiplico por 30.4, lo elevo al mes, como dice el artículo, me da una cantidad de 33.005 pesos. Eso quiere decir que en caso de que la renta mensual no exceda de 33,000 pesos prácticamente, se pueden hacer pagos provisionales trimestrales. Entonces, esa es una opción. Puedo no estar presentando pagos mensuales y puedo optar por la trimestral en caso de que la renta no exceda de 33,005 pesos. Siguiente lámina, por favor. Aquí nada más, como les comentaba, el documento en el que ustedes pueden encontrar las tarifas del cálculo, ya sea mensual o trimestral, pues se encuentran en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal. Y ahí específicamente vienen los cálculos, como les comento, ya sea mensual o trimestral. Vienen las tarifas, ¿no? Para poder aplicar. Siguiente lámina, por favor. Ahora, cuando una persona física le otorga el uso o goce temporal a una persona moral, el artículo 116 habla de que la persona moral deberá retener un 10% sin deducción alguna. Entonces, también es muy, muy importante que únicamente esto sucede cuando una física le otorga el uso o goce temporal de un inmueble a una persona moral. De física a física no ocurrirá esta retención, únicamente de física a moral. Ajá. Pues te precisa que las personas morales deberán integrar esta retención conjuntamente con las señaladas en el artículo 96, que viene siendo, pues se asimila como a sueldos y salarios, se deben de pagar de manera mensual o trimestral, y el CFDI emitido por la persona física es el comprobante con el que se comprueba la retención del impuesto por parte de la persona moral, y la persona física puede efectuar el acreditamiento del impuesto. Entonces, ese 10% que la persona moral retiene y entera al SAT, la persona física en su declaración mensual o trimestral lo puede acreditar, o sea, lo puede disminuir del monto de su impuesto a pagar. Siguiente lámina. Ahora, el artículo 108 nos habla de las obligaciones que tienen las personas físicas que obtienen ingresos por arrendamiento. Dentro de las obligaciones están, bueno, solicitar su inscripción en el RFC, llevar la contabilidad conforme el Código Fiscal lo mencione,
expedir comprobantes fiscales por las contraprestaciones recibidas. Aquí entra el tema de la factura. Sí, es importante que la expidan. Ahora, a partir de 2020 hubo una reforma en el cual, pues, todas las personas eh, deben de finalmente emitir de alguna manera factura. O sea, es importante que emitan factura a los arrendadores. ¿Por qué? Porque en caso de que el arrendador desee solicitar en un juicio de arrendamiento inmobiliario las rentas vencidas, o sea, en caso de que el arrendatario deje de pagar las rentas y el arrendador entre en un juicio de arrendamiento inmobiliario y le solicita a la autoridad judicial el pago de las rentas, la autoridad judicial le va a decir, claro que sí, con mucho gusto, te voy a ayudar finalmente a que te paguen tus rentas vencidas, pero a cambio de que tú me proporciones tus facturas. En caso de que el arrendador no le proporcione facturas a la autoridad judicial, entonces la autoridad judicial lo que va a hacer es que se va a voltear con el SAT y le va a decir que este contribuyente no ha cumplido con la emisión de sus facturas y muy probablemente tampoco con la declaración, ¿no? Con la obligación de declarar. Entonces, pues ya se vuelve un tema importante el tener que facturar. Vale la pena realmente comenzar a facturar por ese hecho, o sea, por el hecho, digo, de entrada por el tema de estar regularizado, ¿no? Regularizado, ese es un primer punto. Por el tema de cumplir con la obligación de, de estar con el SAT, digamos, cumpliendo, ¿no? De acuerdo a lo que estipula la ley del impuesto sobre la renta, en este caso el artículo 118, sí es importante expedir, ¿no?, los comprobantes fiscales. Como les comentaba, la no emisión de CFDI de arrendamiento puede derivar en infracciones y sanciones, según el Código Fiscal de la Federación. Ese es otro problema. O sea, además de que tendrías que presentar tus declaraciones, ¿no? Puedes incurrir en infracciones y sanciones por no emitir la factura. Otra obligación que tienes como arrendador es presentar declaraciones provisionales y anuales en términos de la ley de impuesto sobre la renta. Y pues, otra obligación sería informar al SAT a más tardar el día 17 del mes posterior al que se realiza la operación de contraprestaciones recibidas en efectivo, piezas de oro y plata y cuyo monto excede de 100,000 pesos. O sea, esto pues, prácticamente se daría en el supuesto de que pagaran la renta en efectivo y que fuera mayor a 100,000 pesos, ¿no? Tendrías la obligación digamos, de informar al SAT. Esto ya es muy difícil que se pueda dar. Generalmente, pues ya se pagan las rentas a través de transferencias electrónicas. Lámina siguiente, por favor. Ahora, pues, ¿dónde está el fundamento, no? La obligación de la emisión del CFDI. El artículo 29 del Código nos dice expresamente, cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la vía de Internet. Entonces, ya aquí el artículo 29 nos habla de, pues de la obligación de emitir un CFDI, ¿sí? Documentos digitales, pues que establezcan, ¿no?, las leyes fiscales. Lámina siguiente, por favor. El artículo 29A nos habla de cuáles son los requisitos que deben de cumplir los comprobantes fiscales digitales. Y bueno, de manera general nos indica que debe de contar la factura o el CFDI, debe contar con la clave de RFC, nombre o razón social de quien los expida, ¿no? Ahora sí que en este caso del arrendador. La fracción 2 nos habla del número de folio y sello digital del SAT y sello digital del contribuyente que lo expide. También es importante contar
pues con estos datos, que prácticamente, pues si ustedes emiten un CFDI a través de la página del SAT o a través de un proveedor certificado, prácticamente estos datos ya vienen. Fracción 3, lugar y fecha de expedición, pues también es importante pues que quede asentado este dato. Fracción 4, clave de RFC, nombre o razón social y código postal de domicilio fiscal a favor de quien se expida y clave de uso fiscal que el receptor dará comprobante fiscal. Y de igual manera, todos estos datos prácticamente con la aplicación, por ejemplo, del SAT, pues ya en automático debes de contar con estos datos. O sea, tú no puedes ya emitir un comprobante o una factura sin que antes hayas registrado, digamos, el RFC, el nombre o razón social y el código postal. De hecho, si tú quieres emitir una factura y el código postal no coincide con el que se tiene en la constancia de situación fiscal, no te deja avanzar. Entonces, por eso siempre será importante pedirle, en este caso, por ejemplo, el arrendador le tiene que pedir al arrendatario su constancia de situación fiscal, a modo de que tiene que ser constancia de situación fiscal actualizada, a modo de poder registrar correctamente los datos del arrendatario, es decir, de la persona a favor de quien se va a expedir el comprobante. La clave de uso, ahorita más adelante vamos a ver las claves que se deben de utilizar en casos de arrendamiento. Fracción quinta, cantidad, unidad de medida y clase de bienes o mercancías, o descripción del servicio o del uso o goce que amparen usando los catálogos, a que se refiere la fracción sexta del artículo 29. Entonces, en este punto, pues también, de igual manera, hay que especificar todos estos datos en el CFDI. La fracción C de la fracción quinta nos dicen que cuando se trate de uso o goce temporal de bienes inmuebles, el CFDI debe contar con el número de cuenta predial del inmueble. Entonces, este dato, pues también es importante mencionarlo en los CFDIs, porque de no mencionarlo en una revisión, en un momento dado, pudieran las autoridades fiscales rechazar precisamente la deducción, ajá, al que está pagando finalmente la renta. Lámina siguiente, por favor. Ahora, la fracción sexta del 29A nos habla que hay que asentar el valor unitario consignado en número. Ese también es muy importante. Fracción 7, el importe total consignado en número o letra conforme a lo siguiente. Entonces, ya como ustedes en algún momento habrán visto en los FDIs, ya es importante y necesario mencionar el método de pago. Existe el método de pago, le llamamos PUE, pago en una sola exhibición. Está el método de pago PPD, pago en parcialidades o diferido. Y ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Pues el PUE se expide prácticamente cuando nosotros sabemos que nos van a efectuar el pago en ese mes. Cuando tú expides una factura, pago en una sola exhibición, le estás dando el mensaje al SAT de que ese comprobante fiscal se cobró en ese mes. Entonces, es muy importante tener en cuenta este punto. Si ustedes saben que van a emitir una factura en este mes, por ejemplo, en el mes de octubre, pero su arrendatario les dice, oye, pero ¿sabes qué? Yo te la voy a pagar hasta noviembre. Ah, muy bien. Si yo emito una factura PUE y yo sé que me van a pagar hasta noviembre, yo le estaría dando al SAT el mensaje de me pagaron en este mes de octubre. Y entonces ya puede haber una inconsistencia. Va a haber una inconsistencia y entonces, ¿qué va a suceder? Que el SAT me va a decir, oye, se supone que tú cobraste, de acuerdo al CFDI, esa factura en octubre, pero no me la declaraste porque a lo mejor, como tú la cobraste en noviembre,
pues tú dices, yo la declaro en noviembre. Entonces, para evitar ese error, tienes que mencionar en tu factura, si sabes que te van a pagar el mes siguiente, tienes que mencionar el método de pago en parcialidades o diferido, PPD. Entonces, ahorita en octubre te emito la factura PPD, con método de pago PPD, y en noviembre, que reciba el pago, te hago un complemento de pago. De esa manera, yo ya le estoy indicando al SAT que aun cuando yo emití mi factura en octubre, la voy a estar cobrando en noviembre y tendrás que hacer el complemento de pago señalando la fecha de pago de noviembre. Y de esa manera, pues ya tienes perfectamente bien declarado tu ingreso. Es importante mencionar eh, la forma de pago. Tiene que haber transferencias electrónicas, puede ser a través de transferencias electrónicas de fondos, tarjeta de débito, o crédito o servicios o monederos electrónicos que autorice el SAT. O sea, la forma de pago ya es importantísimo. Es muy importante también mencionarla. El siguiente lámina, por favor. Ahora, hablando de las claves, pues, ¿qué claves se utilizan específicamente en el arrendamiento? Bueno, eh, cuando hablamos de arrendamiento de casas o arrendamiento de terrenos, pues estaríamos hablando de utilizar la clave 0131500 de edificaciones. Si estamos hablando de arrendamiento de casa habitación, como tal de residencias, sería la clave 80131501, arrendamiento de residencias. Si, por ejemplo, hablamos de un local comercial, estamos hablando de que la clave que tendríamos que utilizar es la 80131502. Y en caso de arrendamiento de tierra, nos habla de la clave 80131503. Es muy importante mencionar la clave correcta a modo de también indicar al SAT, pues cuál es efectivamente el tipo de arrendamiento que nosotros estamos cobrando. La clave de unidad de medida en todos los casos será la de 48 unidades de servicio. Siguiente lámina, por favor. Tenemos aquí un CFDI, eh, este es un CFDI real, y pues prácticamente vienen los requisitos que hemos estado platicando. Se debe de mencionar el RFC del emisor, el nombre del emisor, el RFC del receptor, el nombre del receptor, el código postal del receptor, ¿sí? El régimen fiscal del receptor, el uso del CFDI. Ahí viene el folio fiscal, el número de serie. Prácticamente este CFDI, por ejemplo, fue emitido a través de la página del SAT. Entonces, eh, pues prácticamente lo único que se requiere para poder emitir un CFDI es la constancia de situación fiscal del receptor, hay que solicitarla, no perder de vista también el régimen fiscal del arrendador, que sea el correcto, o sea, poner ahí, por ejemplo, ahí dice arrendamiento. Lo que yo les comentaba al principio era que ahí, si una persona está como persona física con actividad empresarial y profesional, si se comete el error de poner en vez de arrendamiento persona física con actividad empresarial y profesional, pues vamos a estar emitiendo un CFDI equivocado. Entonces, hay que tener mucho cuidado en siempre verificar que indique arrendamiento. Este es un CFDI de una persona física a una persona moral. Por eso, en el régimen fiscal del receptor, sí se señala que viene siendo el régimen general de ley personas morales. Ahí viene la clave del producto o servicio que les comenté en la lámina anterior. Por ejemplo, este es 80131501, se refiere a residencia o una casa habitación. Tenemos, por ejemplo, la descripción. Ahí en la descripción hay un error. Aquí debería de también incluir la clave catastral. Es importante, la cuenta, perdón, la cuenta de predial. La cuenta de predial es la que se tiene que mencionar ahí en la descripción. Es muy importante también mencionarla a modo de que se cumpla, ¿no?, perfectamente con el requisito. Para efectos de la deducibilidad, pues se menciona la moneda, la forma de pago, el método de pago.
se menciona, por ejemplo, en este caso, es un CFDI el cual se emite de un arrendamiento de un inmueble que está exento de IVA porque no es amueblado. Entonces, por eso ahí en IVA se menciona exento, porque eh, el arrendamiento de casa-habitación está exento para efectos de IVA. Y como se emite a una persona moral, ahí viene la retención que la persona moral le tiene que hacer a la física del 10% del monto, ¿no? Del monto o sí, del monto de la contraprestación del arrendamiento, los 3,796. Entonces, digamos, es lo que debe de cumplir, son los requisitos que debe de cumplir un CFDI. Siguiente lámina, por favor. Tenemos aquí, por ejemplo, el CFDI de un local, o sea, es emitido por un arrendador persona física a un arrendatario persona moral. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en los locales, cuando una persona física le otorga en arrendamiento a una persona moral y es un local comercial, ¿sí? Cuando se otorga en arrendamiento un local comercial, sí lleva IVA, entonces ahí está el traslado del IVA, ¿sí? Está el traslado del IVA y la retención de IVA, que como ahorita veremos, más adelante tienen que ser de 2/3 partes del monto de la contraprestación pactada. Entonces, estos son igual, o sea, es un CFDI en caso de local o que pudiera, digo, aquí sí es local porque en la clave de uso viene la terminación 1502, pero pudiera ser también, por ejemplo, una vivienda, si fuera una vivienda amueblada, entonces sería la clave con terminación 01 y también se tendría que estar trasladando el IVA y reteniendo el IVA. ¿Sí? El siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Ahora, el artículo 29A también nos habla de el plazo. Me parece que hay una lámina anterior. A ver, nada más quiero ver si nos brincamos. Sí, sí, esa lámina, esa lámina. El cuarto párrafo del artículo 29A nos menciona pues que hay un plazo de cancelación de los FDIs. Entonces nos dicen, los comprobantes fiscales digitales por internet solo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se expidan y siempre que la persona a favor de quien se expida acepte su cancelación. Entonces, aquí, pues el cuarto párrafo del artículo 29 nos dice, no podemos, digamos, excedernos. Ajá. Para cancelar un CFDI, no podemos excedernos de un año. Se tendría que cancelar el CFDI en el ejercicio en el que se expida. Y siempre que la persona a favor de quien se expida, o sea, en este caso, el arrendatario, acepte su cancelación. Hay una regla miscelánea que ahorita veremos más adelante, porque hay una excepción. Entonces es importante también ver en qué caso si se puede cancelar con posterioridad al año. Tenemos que también, dice el SAT, mediante reglas de carácter general, establecerá la forma y los medios en los que se deberá manifestar la aceptación a que se refiere el párrafo anterior. Entonces hay unas consideraciones también en la página del SAT que hay que considerar, hay un proceso, digamos, unas consideraciones para aceptar. Eh, Hay otro punto que indica que cuando los contribuyentes cancelen comprobantes fiscales digitales por Internet, que amparen ingresos, deberán justificar y soportar documentalmente el motivo de dicha cancelación, misma que podrá ser verificada por las autoridades fiscales. O sea, ¿qué es lo que pasaba? Lo que ocurría era que muchos contribuyentes pues se dedicaron a cancelar precisamente CFDIs a modo de evitar el pago de impuestos. Eh, entonces, lo que hizo el SAT
fue decir, no, ¿saben qué? Vamos a hacer algo. Vas a tener, en caso de que canceles, pues vas a tener que realmente demostrarme que la cancelación del CFDI tuvo una, digamos, razón de negocio, o sea, que realmente debes justificar por qué motivo estás cancelando el CFDI. No lo puedes cancelar nada más así, este, porque quieres cancelarlo, sino que debes de tener una razón válida para poder hacerlo, ¿sí? Eso es muy importante considerarlo. Lámina siguiente, por favor. Ahora, tenemos la regla que estábamos mencionando en la lámina anterior, la regla 27147, donde viene la excepción. Hay una excepción que dice, esta es de la resolución miscelánea fiscal. Para los efectos del artículo 29A, cuarto párrafo, la cancelación de los FDI se podrá efectuar a más tardar en el mes en el cual se deba presentar la declaración anual del ISR correspondiente al ejercicio fiscal en el que se expidió el citado comprobante. Entonces, si por ejemplo yo ahorita en 2024 necesito cancelar un CFDI, a más tardar lo podré hacer, si soy persona física, el 30 de abril de 2025. O sea, aquí me está dando, digamos, la opción de hacerlo, ¿sí? Porque la fecha en que se presenta la declaración, el mes en el que se debe presentar la declaración anual de persona física es en abril de 2025. Entonces, ahí es cuando a más tardar podré efectuar la cancelación. Ahora, siguiente lámina, por favor. Ok, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, ahí veía yo una pregunta que dice, ¿cuáles serían las razones o los justificables, ¿no? En los que se aceptan. Bueno, mira, por ejemplo, aquí en esta lámina, como podemos observar, eh, nos indica lo siguiente. Los emisores deberán enviar la solicitud de cancelación. Este es un proceso de cancelación de CFDI. Los emisores deberán enviar la solicitud de cancelación de la factura a través del portal del SAT o de los servicios de un proveedor de certificación. Entonces, si yo quiero cancelar, lo puedo hacer a través de la página del SAT, del portal del SAT. Ahora, al momento de realizar la cancelación, pues hay que indicar los motivos con las siguientes claves, y hay 4 claves. Una, pues es un comprobante emitido con errores con relación. O sea, generalmente emitimos cuando en un CFDI hubo un problema, encontramos un error, y entonces lo tenemos que cancelar y sustituirlo con uno nuevo. Entonces lo que hacemos es cancelar, sustituimos y en el nuevo tenemos que relacionar el CFDI que se cancela. El 2 dice componentes emitidos con errores sin relación. Pues aquí sí, eh, generalmente se refiere a CFDIs que vamos a cancelar y pues que no habrá una sustitución como tal. Tenemos el punto 3, no se llevó a cabo la operación, pues es en un momento dado el caso en el que finalmente emití el CFDI por alguna razón, pero se cayó la operación y entonces pues simplemente hay que cancelarlo por ese motivo. Y tenemos la operación nominativa relacionada en una factura global, que es cuando yo emito una factura, ¿sí? A público en general y finalmente la cancelo para emitir una factura ya con un RFC específico. Entonces, cualquiera de estos 4 motivos, siempre pues hay que indicarlos, ¿no? En una cancelación de CFDI. Ahora, eh, como les comentaba, el último punto dice, en caso de realizar la sustitución del comprobante, se debe señalar la clave 01, así como manifestar el folio fiscal del comprobante que lo sustituye, muy importante. Es para poder tener la referencia, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Ahora, continuamos con los procesos de cancelación. Cuando se requiere la aceptación para la cancelación, el receptor de la factura recibe un mensaje en su buzón tributario informando que existe la solicitud de cancelación.
Entonces, por eso es importante, pues siempre dar aviso al arrendatario en este caso. Oye, ¿sabes que cancelé la factura? Y entonces, por favor, acéptala. Y esto, pues, se debiera de hacer en un plazo de 3 días hábiles siguientes, contados a partir de la recepción de la solicitud. Ahora, en caso de que no se emita la respuesta en esos 3 días, pues se puede considerar como una positiva ficta y la factura será cancelada. Ahora, pues dice, en caso de que la solicitud de cancelación no requiera aceptación por parte del receptor, la factura se cancela de manera inmediata. Entonces, eh, pues ese generalmente es cuando no se lleva a cabo la operación. Siguiente lámina, por favor. Ahí por ahí hay una pregunta, dice, buen día, si tienes un crédito hipotecario, los intereses no se pueden deducir. No, sí, sí, sí se pueden deducir los intereses reales efectivamente pagados. Eh, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y esos, de hecho, esos intereses reales efectivamente pagados se deducen y quedan registrados en tu declaración anual como persona física. Y generalmente te ayudan para poder obtener una devolución o para disminuir tu impuesto a cargo. Entonces, la verdad es que pues, eso sí es importante. Decía por ahí otra pregunta. Las deducciones, porcentaje en reciclo no hay deducciones, como lo vamos a ver un poquito más adelante. A ver, a ver. Bueno, vamos a continuar. Tenemos el artículo 81 que nos habla de las infracciones, ¿no? ¿Qué infracciones? ¿Qué pasa si yo cancelo, ¿no? Fuera de plazo? Te dice el artículo 81. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago, de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información. Y la fracción 46 de ese 81 dice, no cancelar los comprobantes fiscales digitales por Internet de ingresos cuando dichos comprobantes se hayan emitido por error o sin una causa para ello, o cancelarlos fuera del plazo establecido en el 29 cuarto párrafo. Entonces, por ejemplo, si a mí se me ocurre cancelar un CFDI de 2024 en mayo de 2025, pues ya estaría fuera de plazo, porque yo, como lo vimos, tendríamos hasta abril de 25 para poderlo hacer, la fecha en que se presenta la declaración anual. Entonces ahí pudiera yo incurrir, ¿no? En una falta. Entonces, tenemos que cuidar muy bien los plazos, precisamente para no cancelar, ¿no? Fuera del plazo establecido. Siguiente lámina, por favor. Ahora es muy, muy importante, pues saber a cuánto asciende la multa, ¿no? La multa por haber cancelado. Eh, pues aquí la fracción 42 del artículo 82 del código me dice que se impondrá la siguiente multa. El 5% a un 10% del monto de cada comprobante fiscal, tratándose del supuesto establecido en la fracción 46, ¿no? Del artículo 81. Entonces, si se me fue el plazo y yo cancelo un comprobante, eh, pues puede llegar la multa a ser hasta de un 10% del monto del comprobante. Entonces, hay que tener, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con este tipo de multas y saber también en dónde se encuentra el fundamento fiscal. Siguiente lámina, por favor. Ahora, ¿qué pasa si yo no expido un CFI de arrendamiento? Eh, el artículo 83 nos indica cuáles son las infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad y siempre que sean descubiertas en el ejercicio de facultades de comprobación, o sea, en caso de que el SAT inicie facultades de comprobación, una auditoría, pues puede infraccionar. Dice la fracción 7, no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por Internet de sus actividades cuando las disposiciones fiscales lo establezcan. Entonces, eh, pues este artículo se vuelve relevante, esta infracción, cuando, por ejemplo, yo quiero cobrar rentas vencidas, yo siendo arrendador quiero cobrar una renta vencida de un arrendatario que no me ha pagado,
Y entonces, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que la autoridad judicial me va a decir, ah, pues sí, te pago, pero y tú, necesito que me proporciones tus FDIs emitidos. Entonces, si yo no se los doy, da aviso al SAT, la autoridad judicial, y entonces puede incurrir aquí. Precisamente el SAT me va a querer imponer una infracción por no expedición de ese CFDI. ¿Sí? Entonces, pues, ¿cuál va a ser el problema? Que a lo mejor por un lado puedo recuperar las rentas vencidas del arrendatario, pero por otro me van a cobrar multas, ¿no? Por no haber expedido un CFDI. Y la realidad es que, como lo vamos a ver ahorita en un momento más, eh, vamos a darnos cuenta que posiblemente la emisión de los CFDIs por arrendamiento vale la pena hacerlo porque tampoco pagas en algunos casos mucho impuesto. ¿Sí? Se puede llegar a pagar un impuesto relativamente bajo o nulo, como lo vamos a ver en un momento más. Siguiente lámina, por favor. Ahora, pues, ¿cuáles son las sanciones de no expedir el CFDI? Entonces, nos habla aquí el artículo 84, ¿no? A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad, a que se refiere al 83, se imponen las 100 sanciones. Fracción quinta, para el supuesto de la fracción séptima, las siguientes según corresponda, y nos dice de 19.700 a 112.650. Eso nos marca el inciso A. Y el inciso D nos dice de 400 a 600 pesos por cada comprobante fiscal que se emita y no cuente con los complementos que se determinen, ¿sí? Con un complemento de pago. Entonces, pues la realidad es que si incumples, si no emites FDIs y el SAT, digamos, se llega a dar cuenta de que no los emitiste, pues puedes llegar a tener este tipo de sanciones. Es importante, pues, también conocer cuál sería el monto de la sanción. Ajá. Pues para evaluar si realmente, siempre, yo soy de la idea que vale la pena emitir el CFDI, eh, pero, pero bueno, hay que saber, en caso de que no se deseen emitir, pues hay que saber cuál sería de alguna manera el posible riesgo, ¿no? Que podemos tener. Siguiente lámina, por favor. Tenemos ahora el capítulo 2 de el título 4, sección 4, que es el régimen simplificado de confianza. Aquí también nos hablan, ¿no? Que los contribuyentes, personas físicas que se encuentren en algunos de los siguientes regímenes, pueden apegarse a este régimen simplificado: uso o goce temporal de bienes inmuebles, arrendamiento. Entonces, si yo soy arrendador, puedo estar ya sea en capítulo 3 de título 4, o sea, arrendamiento como persona física, o puedo estar en sección 4 de capítulo 2, de título 4, que es régimen simplificado de confianza. Ahora te dice que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos totales hasta 3,5 millones de pesos. O sea, para poder formar parte de este régimen, tengo este límite. Me topan hasta 3,5 millones de pesos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior. Oye, ¿y esos 3,5 millones de pesos de qué se integran? Pues, por ejemplo, se integrarían de obtener, pues, estar obteniendo sueldos y salarios, intereses y, por ejemplo, rentas que no excedan de 3,5 millones de pesos, que en su conjunto no excedan. Si en el ejercicio inmediato anterior obtuve ingresos de esa manera, en su conjunto, y no exceden, puedo formar parte de este régimen, además de cumplir con otros requisitos. Ahorita los vamos a ver. Siguiente lámina, por favor. Eh, ¿Quiénes no pueden tributar en el reciclo? Artículo 113E de la Ley de Impuesto a la Renta nos dice: personas físicas que sean socios, accionistas o integrantes de personas morales, o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90. ¿Sí? Importante aquí ver socios, los que son socios. Si yo ya cuento con si yo ya soy socio en alguna otra empresa, muy probablemente
pues no puedo formar parte, ¿no? De este régimen. Eso es importante. Si soy accionista, no puedo formar parte de este régimen. Indica, sean residentes en el extranjero, tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, tampoco pueden formar parte del régimen. Ingresos sujetos, quienes cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, ¿sí? No, pues que yo estoy obteniendo ingresos, por ejemplo, de Panamá, ¿no? Entonces, si yo estoy obteniendo ingresos de allá, pues no pudiera yo tampoco formar parte del reciclo. Reciben ingresos por concepto de honorarios asimilados a sueldos, también, cuidado. O sea, en este punto es importante. Una cosa es recibir ingresos por sueldos y salarios y otra cosa es honorarios asimilados a sueldos. Entonces hay que también no perder de vista que si estoy como honorarios asimilados a sueldos, no podría yo tributar en el recibo. Siguiente lámina, por favor. Muy bien, a ver. Determinación mensual del impuesto, ¿no? En reciclo. Artículo 113E nos dice, los contribuyentes determinarán pagos mensuales considerando el total de los ingresos que se perciban por las actividades a que se refiere el primer párrafo de este artículo y estén amparados por los comprobantes fiscales digitales por Internet efectivamente cobrados. El reciclo no, o sea, opera de acuerdo a flujo. Entonces, cuando efectivamente recibes el ingreso, es cuando tú lo tienes que declarar. Eh, ¿Y de qué manera pagas en reciclo? Bueno, tomas el monto de los ingresos, ajá, efectivamente cobrados, o sea, tus FDIs que hayan sido pagados en el mes, que generalmente serán los que contengan método de pago UE, pago en una sola exhibición, ¿sí? O los que a través de PPD hayas cobrado en ese mes. Entonces sumarás, ¿sí? Los cobrados, los efectivamente cobrados, ¿sí? Y a esos les vas a aplicar la tasa del impuesto que les sea aplicable. Hasta 25,000 pesos mensuales, 1%. Hasta 50,000, 1,10%. Hasta 83,333, el 1,5%. Hasta 208,333, 2%. Y hasta 3,5 millones, el 2,5%. Entonces, pues ahí, como ustedes pueden ver, las tasas son muy bajitas, las tasas de impuesto en este régimen. Entonces, es un régimen muy amigable para todos los que puedan estar en este régimen, pues la verdad es que es muy amigable, es muy conveniente, ¿sí? Dice por ahí también, en caso de que persona física otorgue en arrendamiento inmueble a persona moral, se debe acreditar el 1,25% de ISR retenido en la declaración mensual. Entonces, hay que efectuar, si una persona física le otorga a una moral en arrendamiento un inmueble y estás en reciclo, puedes acreditar el 1,25. O sea, la moral va a acreditar el 1,25, ¿sí? Perdón, la persona física acredita el 1,25% en su cálculo, como lo vamos a ver en un momento. Siguiente lámina, por favor. Y, a ver, vamos a la siguiente lámina, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos el cálculo anual. El cálculo anual se encuentra su fundamento en el artículo 113F. Y pues prácticamente nos indica que los contribuyentes en reciclo están obligados, ¿no?, a presentar su declaración anual en el mes de abril del año siguiente al que corresponde la declaración. Por ejemplo, en 24 tendrán que presentar su declaración en abril de 2025, considerando el total de ingresos que perciban por las actividades a que se refiere el primer párrafo de la artículo 113 y que estén amparados con los comprobantes fiscales digitales efectivamente cobrados. Y se aplica la siguiente tabla. Entonces, de igual manera, a tus ingresos del año, el total de tus ingresos del año, les vas aplicando. Si obtuviste hasta 300,000 pesos, les aplicas el 1%.
Hasta 600,000, el 1.10%. Hasta 1 millón, 1.5%. Hasta 2,5 millones, 2%. Y hasta 3,5 millones, 2.5%. Igual, en caso de que el persona física otorgue en arrendamiento moral, se acreditan los pagos mensuales de ISR, ajá, lo que hayan pagado mes a mes, y también el ISR retenido de mes anteriores. Siguiente lámina, por favor. Seguimos. Ahora, tenemos aquí las obligaciones en este régimen, ¿no? Simplificar confianza. ¿Cuáles son las obligaciones? Solicitar inscripción en el RFC y mantenerlo actualizado. Debes de contar con firma electrónica y buzón tributario. Debes contar con CFDI de totalidad de ingresos cobrados. Ajá. Debes obtener y conservar CFDI que amparen gastos e inversiones. Y eso sobre todo para efectos del IVA. Expedir y entregar a arrendatarios CFDI de operaciones realizadas con los mismos. ¿Sí? Ahí también me habla de la obligación de contar con CFDI, ¿no? Y de entregarlo a los arrendatarios. Presentar la declaración mensual el día 17 de mes inmediato posterior y también la declaración anual. Estos son los requisitos que se deben de cumplir en Recico. Adelante, con siguiente lámina, por favor. Ahora, las personas que optan por pagar el impuesto en Recico deben cumplir con lo siguiente. Primero, encontrarse activos en el RFC, o sea, no pueden estar, digamos, suspendidos. Hay quien puede estar, si alguien se encuentra en suspensión de actividad, pues no podría tributar, tiene que primero reactivarse, ¿no? Tiene que estar activo en el RPC. Dice, en caso de reanudar actividades, en el ejercicio anterior, los ingresos en CFDI no hayan excedido de 3,5 millones de pesos. Entonces, si yo quiero reanudar, pero me excedí el año anterior, tengo 5 millones de pesos de ingresos, pues no podría yo entrar a reciclo al momento de reanudar actividades. O contar con opinión positiva del artículo 32D, la famosa opinión positiva. Hay personas que cuando bajan su opinión de cumplimiento, pues tienen ahí años de no haber declarado. Pueden tener 5 años ahí con obligaciones pendientes de presentar. Entonces, si tienes así tu opinión de cumplimiento, pues no podrías tributar en reciclo hasta que tengas tu opinión de cumplimiento positiva. Y también otro punto bien importante es que no te encuentres en la lista, mencioné el artículo 69B del cuarto párrafo del código. ¿Cuál es esa lista del 69B? Pues, como ustedes recordarán, el artículo 69B nos habla precisamente de aquellos contribuyentes que han emitido facturas, pero que no cuentan con infraestructura, con empleados, no cuentan con activos. Todas aquellas personas que emiten facturas y que no cuentan, ajá, con estos datos, sí, con activos, con infraestructura, lo que el SAT presume, pues, es que en realidad están simulando operaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas personas, pues, no tienen acceso, no tendrían acceso. Los que estén en la lista negra, ¿no? En esta lista negra del SAT, del artículo 69B. Entonces, antes de estar en reciclo, pues hay que verificar que no se encuentren, ¿no? En esa lista de operaciones simuladas. Son empresas facturadoras de operaciones simuladas. Hay que tener cuidado. Siguiente lámina, por favor. Ahora, ¿qué dice la ley del impuesto al valor agregado? Pues nos dice, primero el artículo 1, ¿quiénes están obligados al pago del impuesto? Personas físicas y morales en territorio nacional que realicen actos o actividades siguientes. Y te dice la fracción 3, otorguen el uso o goce temporal de bienes. Entonces ahí está, ahí nos menciona que aquellos que otorguen el uso o goce temporal de bienes, los que efectúen el arrendamiento de inmuebles, pueden estar sujetos al IVA. Y el impuesto se calcula aplicando a los valores, ¿sí? La tasa del 16.
Y el impuesto en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores. Ok. Ahora bien, te dice, el contribuyente trasladará dicho impuesto en forma física y por separado a las personas que adquieran, usen o gocen temporalmente o reciban los servicios. Ajá. Entonces, aquí en un primer punto nos habla de que pues en otorgar el uso o goce temporal de bienes habría IVA. Pero entonces hay que ver el caso específico, ¿no? De inmuebles en casa habitación, si hay traslado o no de IVA, o si está exento, ¿qué es lo que sucede? Lámina siguiente, por favor. El artículo 19 nos dice lo que se entiende por uso o goce temporal de bienes. Y nos dice, para efectos de esta ley se entiende por uso o goce temporal el arrendamiento, el usufructo y cualquier otro acto, independientemente de la forma jurídica que se utilice. Entonces ahí ya nos habla ahí del arrendamiento. Ajá. El arrendamiento que ahora dice el artículo 20, no se paga el impuesto por el uso o goce temporal de los siguientes bienes. Y la fracción 2 nos establece los inmuebles destinados o utilizados exclusivamente para casa habitación. Ajá. Están exentos. Te dice, si tuviere varios destinos o usos, no se pagará el impuesto por la parte destinada utilizada para casa habitación. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a los inmuebles o parte de ellos que se proporcionen amueblados. Entonces, si yo rento una casa habitación sin amueblar, estaría exenta de IVA. Si la rento amueblada, pues sí está grabada para IVA. Y en el caso, por ejemplo, de un local comercial, pues sí estaría grabado también para IVA. Siguiente lámina, por favor. Ahora, ¿qué se entiende por amueblado? El artículo 45 del reglamento de la ley del IVA nos indica ahí en su segundo párrafo, nos dice, no se considera amueblada la casa de habitación cuando se proporcione con bienes adheridos permanentemente a la construcción y con los de cocina y baño, alfombras y tapices, lámparas, tanques de gas, calentadores para agua, guardarropa y armarios, cortinas, cortineros, teléfono y aparatos de intercomunicación, sistema de clima artificial, sistema para la purificación de aire o agua, chimenea. O sea, nos especifica cuando no se considera amueblada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí lo ideal, pues es, si se puede rentar una casa no amueblada, eso sería, pues digo, de manera ideal, rentarla de esa manera porque pues no tendrás la obligación de trasladar IVA ni de retener, ni de que el arrendatario te retenga el IVA, ¿no? De las dos terceras partes. Siguiente lámina, por favor. Eh, el IVA retenido, ¿dónde está el fundamento legal? El artículo 1 nos dice, están obligados a efectuar la retención personas morales que usen o gocen temporalmente bienes prestados o otorgados por personas físicas. Entonces, cuando una persona física le otorga en arrendamiento una moral, así como en ISR también le hacen una retención del 10%, en IVA se tendrá que hacer una retención también, pero en este caso no es del 10%. ¿De cuánto sería entonces? Vamos a la siguiente lámina, por favor. El artículo 3 del reglamento del IVA nos dice, la fracción 1 dice, la retención será por las dos terceras partes del impuesto que se les traslade y que haya sido efectivamente pagado cuando el impuesto les ha trasladado por personas físicas por las operaciones siguientes. Y te habla del otorgamiento de uso de goce temporal de bienes. Entonces, las dos terceras partes del 16 es 10,66 y es el porcentaje de IVA que se tiene que retener. Y la persona moral lo tiene que retener y lo tiene que enterar, ajá, al SAT. ¿Y qué es lo que hace la persona física? Pues puede acreditar esa retención en su declaración de pago mensual. Siguiente lámina, por favor. Por ahí había una pregunta de que si eran deducibles los intereses reales de crédito hipotecario. Aquí viene el fundamento, es el artículo 151, ¿sí? Ahí se menciona que precisamente son deducibles los intereses reales efectivamente pagados en crédito hipotecario. ¿Sí? Entonces también es importante tener en cuenta pues este artículo, porque pues beneficia.
a todos aquellos que estén pagando un crédito hipotecario y que estén pagando los intereses. Y para que sea deducible deben de pagarlo a través de transferencia electrónica o tarjeta de débito o crédito. Me parece que la mejor opción es transferencia electrónica. Si se paga en efectivo no sería deducible. Eso es lo importante en este punto. Siguiente lámina, por favor. Tenemos un caso aquí práctico en el que yo nada más quería pues que precisamente vieran en el caso en el que una persona física le renta a una moral un departamento y que recibe una renta de 37,000 pesos mensuales. Ajá. En la primera columna es haciendo el cálculo con deducciones autorizadas. Ajá. O sea, considerando como deducciones el predial y el mantenimiento. Eh, Obtienes 37,000 pesos de ingreso y tienes prácticamente 6,250 pesos de deducciones, que esas deducciones representan un 17% más o menos de esos 37,000 pesos. Ajá. En este caso, pues sí, o sea, lo que te ayuda como persona física cuando tú le rentas a una moral son las retenciones, el ISR retenido, ¿sí? Que tú lo puedes acreditar. Entonces, al impuesto de los 4,900 le restas los 3,700 de retención de la moral y tienes a pagar 1,200 pesos mensual y pagarías 14,000 pesos anuales. Esto sin amueblar, ¿no? Sin considerar este, lo que viene siendo el IVA. En el caso 2, por ejemplo, sin amueblar, ya con deducción ciega, no acabas pagando por un ingreso de 37,000 pesos, ¿sí? Tienes, de hecho, 497 pesos a favor y acabas con un saldo a favor de 5,975. O sea, imagínense, con 37,000 pesos, tú estás facturando 37,000 pesos a una moral, ¿sí? Tu persona física, a una moral y prácticamente no pagas, no vas a pagar en todo el año sin amueblar, ¿no? Pensando en un departamento sin amueblar. Y en reciclo también no pagas. O sea, los 37,000 pesos, si los llevas a la tabla mensual, sería de 1,10, el 1,10%, te da 407 pesos, pero como tienes 1,25 de retención, ¿sí? Que la moral tiene que pagar, retener y enterar, tienes 55 pesos a favor y tendrás 666 pesos, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero aquí que vean es, si facturas a una moral más o menos 37,000 pesos, no vas a pagar impuesto. Y de hecho, hasta pues, puedes tener saldo a favor si te vas por ciega o por reciclo. Ajá. Y en caso de que el departamento esté amueblado o que fuera un local, digamos, comercial, pues ahí sí pasa a pagar el IVA. Digamos que esa es la gran diferencia, ¿sí? Que tendrías. De tal manera que, por ejemplo, en el primer supuesto, tú acabarías pagando de IVA 14,000 pesos, ajá, anuales, y de ISR también 14,000, son 28,000, ¿sí? De manera anual. Tú como arrendador en el de deducción ciega pagas 14,000 pesos nada más de IVA y en reciclo también 14,000 pesos de IVA anuales. Y como pueden observar abajo, hice los cálculos del supuesto del arrendatario, cómo queda, y entonces ahí sí, en el arrendatario es el que se lleva, digamos, la parte más fuerte, porque ahí sí tiene que acabar pagando la retención, ¿no? Tanto de ISR como de IVA del 10%, eh, y de IVA del 10,667%. Entonces, ahí sí, el arrendatario se pagará 91,000 pesos en el supuesto 1 de deducciones autorizadas. En deducción ciega pagaría también los mismos 91,760. Y en reciclo, pues ahí sí hay un gran beneficio, porque en vez de pagar 10% de ISR, paga el arrendatario 1,25. Entonces acabas pagando 52,910 el arrendatario. Ajá. Siguiente lámina, por favor. Y aquí, en este ejemplo, es qué sucede si una física le renta a una física. Ajá. Y aquí sí se incrementa un poco más el impuesto.
al arrendador porque no cuenta con las retenciones que puede disminuir. Entonces, sin amueblar, pues estaría pagando de puro ISR 4,900 al mes o 58,000 pesos al año. En deducción ciega estaría pagando al mes 3,202 o 38,000 pesos anuales. Y en el reciclo, nada más estarías pagando 407 pesos al mes y anual 4,884. O sea, el beneficio en reciclo es impresionante, ¿sí? Siempre y cuando puedas tributar en el reciclo. Ajá. Siguiente lámina, por favor. Bueno, yo quería rápidamente también comentarles eh, que hubo un decreto el 28 de agosto de 2024, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y pues digamos que hubo reformas en el Código Civil de la Ciudad de México y en la Ley de Vivienda, pero lo que están buscando, lo que se busca con estas reformas fue que el incremento de la renta no sea mayor a la inflación. Entonces, eso pues ya entró en vigor a partir del 29 de agosto de este año. Entonces, no se podrá aumentar la renta por encima de la inflación. Había algunas prácticas en las que se detectó, ¿no? Que pues los arrendadores empezaron a aumentar la renta de manera desmedida y entonces pues se buscó ya frenar finalmente estos aumentos desmedidos, buscando limitar a que no excedan del monto de la inflación. El monto de la inflación para este año más o menos va a estar entre 4,5 y 5%, entonces, pues, se toma esta medida, ¿no? A modo de cuidar a los arrendatarios. Por otro lado, también hay una novedad por ahí, en donde lo que está buscando el gobierno es crear una plataforma digital a fin de que todos los arrendadores suban sus contratos de arrendamiento y pues lo que está buscando de alguna manera pues el gobierno con estas medidas es tener un control de los arrendadores, ¿sí? Y finalmente pues en un futuro seguramente la idea será compartir la información posiblemente con el SAT a modo de buscar fiscalizar, ¿no? De una manera, pues de una manera más, eh, digamos, de una mayor manera. Ahora, pues el registro se rige de conformidad con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y no se puede dar a conocer por ningún motivo. Y los servidores públicos que hagan mal uso del registro serán sancionados en materia de penalidad administrativa. Entonces también pues tiene su grado de confidencialidad, ¿no? Esta información. Siguiente lámina, por favor. El decreto entró en vigor el 29, prácticamente el 29 de agosto de 24, como les comentaba, y también se indica en el artículo tercero transitorio que en un plazo, o sea, entra en vigor en un plazo no mayor a 30 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, la fecha 29, al 24 de octubre de 2024, no hay registro digital habilitado para subir los contratos. Es decir, al día de hoy todavía eh, no se pueden, no hay una plataforma, digamos, disponible para poder subir los contratos de arrendamiento. ¿Sí? Eh, Dice, los contratos de arrendamiento que se encuentran en curso a la entrada en vigor del presente decreto, ¿sí? O sea, el 29 de agosto de 24, deberán registrarse por el arrendador en un plazo no mayor a 90 días posteriores. Es decir, como entró en vigor el 29 de agosto, los contratos que ya estén en curso, entonces se tiene fecha límite para subirlos al 29 de noviembre de 24, pero a la fecha todavía no existe la plataforma habilitada, entonces pues habrá que esperar a ver si de aquí al 29 de noviembre la habilitan y en caso de que la habiliten, pues se tendrían que subir. Siguiente lámina, por favor. Al día de hoy no se han dado a conocer cuáles serían las sanciones y los montos para aquellos que incumplan con subir al registro digital de arrendadores. Ajá. O sea, todavía no hay, digamos, no han especificado qué le va a pasar a aquellos que no suban los contratos.
Eh, Ahora, tampoco, sí, otro punto importante a considerar es que, pues, la única manera en que pudieran darse cuenta, digamos, las autoridades de que los arrendadores cuentan con un contrato, pues por un lado sería a través de la cuenta de predial. Esa sería una primera forma de darse cuenta. Y la segunda, pues en un juicio de arrendamiento inmobiliario, ¿no? En caso de que pues demandes las rentas vencidas, pues ahí la autoridad judicial pudiera dar aviso al SAT y a lo mejor pues también le pueden dar aviso en un momento dado al gobierno de la Ciudad de México. ¿Ok? Siguiente lámina. Ahora, eh, por último, yo nada más quería tocar un tema pues que puede ser interesante o importante, el arrendamiento inmobiliario como inversión. Pues aquí, ¿cuál es la idea? Es considerar la opción de compra de un inmueble para poder rentarlo a 20 años, ¿sí? Y pues que de alguna manera ese inmueble te pueda dar una renta pues después de los 60 años. ¿Qué es lo que pasa? Que pues las nuevas generaciones, todos aquellos, los nacidos de 1981 en adelante, pues ya no van a contar con la pensión del IMSS. Ajá, ya no van a contar con esa pensión de la ley 73, ¿no? En donde podías llegar a obtener a lo mejor pensiones de 60,000 pesos o más. Entonces, una opción pues, que pueden tener las nuevas generaciones para poder formar un patrimonio, pues es comprar un inmueble que finalmente lo puedan en un momento dado a rentar y que después de 20 años, pues tú puedas obtener rentas, ¿no? Puedes obtener rentas con las cuales pues puedas vivir y puedas, en lugar de tener pues una pensión, pues a lo mejor puedas pensar en vivir de tus rentas. ¿Qué es lo que hay que considerar? Pues la primera, cuando vas a adquirir un inmueble, pues tienes que considerar, yo le llamo las tres reglas de oro, o sea, la ubicación, ubicación, ubicación. O sea, lo más importante en un inmueble es saber en dónde va a estar ubicado, cuál es el plan de desarrollo y pues saber con qué servicios va a contar alrededor y qué seguridad va a tener. En la medida en que haya más seguridad y más servicios, va a generar más plusvalía y entonces pues las rentas de ese inmueble se van a poder cobrar mejor. Ahora, pues ¿cuál es la idea? Que cuando tú adquieras el inmueble, lo puedas rentar y que prácticamente tu renta te acabe pagando tres gastos esenciales, que viene siendo el monto de la hipoteca, el impuesto predial y el mantenimiento. En la medida en que tú pudieras encontrar un inmueble en el que tú puedas rentarlo en un monto igual al monto de la hipoteca, predial y mantenimiento, pues prácticamente se estaría pagando solo el inmueble. Ajá. Y vas a estar generando a través del tiempo una utilidad importante. Ahora, como habíamos platicado, un beneficio de sacar un inmueble a través de un crédito hipotecario, pues es la deducción de los intereses reales efectivamente pagados. Ajá. Siguiente lámina, por favor. Tenemos, por ejemplo, que un inmueble a través del tiempo, lo que comentaba, va generando plusvalía a través del tiempo. Entonces, en un momento dado, eh, ya sea, te va a convenir adquirir el inmueble y rentarlo, porque al final vas a poder venderlo en un momento dado y ya con una plusvalía importante que seguramente te va a poder dar un flujo en caso de que lo requieras, ¿no? En el transcurso de esos 20 años, o esperarte los 20 años y que se vaya pagando solo, ¿no? ¿Qué requisitos debo de observar? Bueno, pues lo ideal es que cuentes con buen historial crediticio. Ajá. Es algo importante, ¿no? Las instituciones bancarias todavía le prestan a los buenos pagadores. Ahora, pues también, por ejemplo, conviene contar con facturas de arrendamiento para poder demostrar ingresos, ¿no? En adición a los estados de cuenta bancarios. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos bancos
para demostrar ingresos te piden los estados de cuenta, pero ya también te piden a veces, pues que puedas demostrar recibos de nómina, que puedas demostrar ingresos con recibos de nómina o incluso con facturas, ¿no? De servicios o de arrendamiento. Entonces, hasta por eso conviene también poder facturar. Si cuentas ya con un inmueble y estás facturando, si quieres un segundo crédito, a lo mejor te pueden ayudar esas facturas de arrendamiento para poder demostrar ingresos, ¿no? Y luego también tienes que cuidar tu estabilidad laboral. Generalmente se habla de un año para asalariados y como independiente, pues al menos debes de tener ingresos recurrentes por 6 meses. Pues ese punto también es muy importante, cuidarlo. Siguiente lámina, por favor. Entonces, más o menos, oye, y más o menos con cuánto debo de contar, ¿no? Por ejemplo, en un caso imaginario de un inmueble de 2 millones, pues estamos hablando que más o menos si tú quieres encontrar un inmueble de 2 millones, muy probablemente el banco te va a financiar el 90%, es decir, como 1.800.000 pesos. Y tendrías que dar un enganche aproximado del 10% de esos 2 millones, que serían 200.000. Más tienes que considerar más o menos el 7% de gastos de escrituración sobre el valor de avalúo del precio. Ajá. Entonces, de 2 millones del precio del inmueble, el 7% más o menos son los 140.000 pesos. Entonces hay que contar con gastos aproximados de 340.000 pesos de inicio. Ahora, pues ahí estarías tú pensando en pagar una hipoteca mensual a 20 años y en la mensualidad te saldría en 20.000 pesos, ¿no? Considerando estos 2 millones. Te va a pedir el banco más o menos ingresos aproximados de 60.000 pesos. El 3-1 es una relación 3-1. Ajá. En relación al monto que tienes que pagar del crédito hipotecario. Si yo tengo que pagar 20.000 pesos de crédito hipotecario, me van a pedir 60.000 mensuales. Y más o menos la tasa estimada de intereses en la que actualmente los bancos están ofreciendo, pues va de un 10.7 a un 11, más o menos, ¿no? Estos intereses, quedamos que serían deducibles en tu declaración anual. Entonces, pues es una opción, la verdad es que es una opción de inversión pensar en un departamento, en una casa, o sea, en poder adquirirla a modo de poder rentarla, buscar que se pague sola, buscar que tenga yo el beneficio de los intereses, ¿no? Deducibles. En mi declaración anual me van a devolver también una parte. Y pues también buscar un patrimonio. Eh, o sea, este tipo de inversiones pues pueden ayudar sobre todo, yo creo, a las nuevas generaciones, o sea, a los menores de 40 años que ya no van a poder tener acceso a su pensión del IMSS, a esa pensión prácticamente de los 50, 60.000 pesos al mes, pues a lo mejor puedes pensar en hacer a lo largo de tu vida laboral, pudieras pensar en adquirir 3 o 4 departamentos que te den 25.000 pesos cada uno y a lo mejor al final de tu vida laboral, ya sea en conjunto, a lo mejor lo puedes hacer con tu esposa, puedes pensar o tener un plan de vida en el que pues busques tener inversiones a modo de que cuando llegues de los 60 años en adelante, pues puedas a lo mejor pensar en vivir de las rentas, ¿no? Creo que puede ser una buena opción. Y me parece, no sé si creo que esto sería todo. Eh, bueno, la verdad es que a mí me ha dado mucho gusto poder presentarles a ustedes pues estos requisitos, ¿no? Que son tan importantes en temas de facturación y en los regímenes también, ¿no? En régimen de arrendamiento, el régimen de reciclo, las implicaciones, ¿no? Fiscales que hay en los FDIs y eh, no sé, veo por aquí también algunas preguntas. Por ejemplo, el contrato dice que se aplica solamente para la Ciudad de México. Sí, ahorita nada más el gobierno de la Ciudad de México es quien publicó en su Gaceta Oficial ahorita este decreto únicamente. Y no sé si tengan alguna duda adicional.
creo que hay una pregunta, ¿puede emitir CFDI? Sí, 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 si pudieras emitirlo. O sea, siempre será importante emitir el CFDI. O sea, vale la pena emitirlo. Y siempre será también importante hacer el escenario. O sea, muchas veces dejamos de emitir comprobantes o no queremos emitir comprobantes porque pensamos que probablemente el impuesto que se va a pagar es muy alto. Y la realidad es que antes, pues, de pensar en no pagar impuestos, yo creo que hay que hacer el escenario. Y hay que hacer el escenario eh, que, pues, en el cual me encuentro, ¿no? De acuerdo a mi régimen fiscal. O sea, si yo ya sé que soy socio, pues a lo mejor no voy a poder tributar en el reciclo, entonces tendría que irme al régimen de arrendamiento y valdría la pena hacer el escenario de mes a mes, cuánto es lo que yo tendría que pagar, ajá, de impuesto. Eh, Ahora, también es importante saber si lo voy a rentar amueblado o no amueblado. Digo, tenemos ya como vimos las ventajas, ¿no? De si no es amueblado, pues te olvidas totalmente del IVA, de las retenciones del IVA, del traslado y de la retención. Y esa es una gran ventaja. Entonces, eh, yo creo que antes de decidir no facturar, primero hay que hacer el escenario, hay que hacer el escenario de cómo quedaría realmente. Y, y ahora ya se vuelve vital el tema de la factura por el tema de que si dejo de facturar, si no facturo, entonces si me dejan de pagar, si el arrendatario me deja de pagar y yo demando a través del juicio de arrendamiento inmobiliario las rentas, entonces la autoridad judicial me va a pedir las facturas, ¿sí? Entonces ya se vuelve cada vez más importante facturar, ¿sí? Y siempre, pues, tener los escenarios. Y también pudiera haber una plática de persona moral, también se pudiera preparar una charla de arrendamiento de personas morales. En el reciclo no solamente se factura arrendamiento, también puedes facturar servicios y enajenación de bienes. Eso también se puede hacer en reciclo. A ver si el arrendatario no requiere o quiere ser de ahí. Y no, no. Sí, si el arrendatario no requiere o quiere el CFDI y no proporciona sus datos, sí se puede hacer con RFC genérico. Así es. Sí, sí, sí se puede hacer también así. Sí, 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 la factura del público en general, pues sí, de esa manera te puedes proteger. Claro. Creo que ahora sí serían todas, ¿no, contador? Sí, me parece que sí. Pues le agradecemos muchísimo el tiempo que nos destinó esta plática. La verdad es que estuvo muy interesante, aprendimos bastante y esperamos verlo por acá nuevamente, la verdad, con otro tema así de interesante como el que nos dio hoy. No nos abandone. No, claro que no, yo les agradezco mucho el tiempo y la oportunidad de poder, pues, ofrecer esta plática. La verdad es que pues, estoy muy agradecido contigo, Alejandro, también con el licenciado Gustavo. La verdad es que les agradezco mucho la oportunidad y seguramente nos veremos pronto en alguna otra plática. Aquí, aquí, por ejemplo, hay una pregunta, dice, ¿puedo facturar aunque el inmueble se encuentre a nombre de otra persona, un familiar? Sí, sí, o sea, ahí lo que se tiene que hacer finalmente es el arrendador tendría que efectuar una cesión de derechos, o sea, tendría que ceder los derechos a la persona que estaría finalmente reconociendo los ingresos del arrendamiento y de esa manera el arrendador se queda con lo que se le llama la nuda propiedad, o sea, con la propiedad del inmueble y lo que haces es le cedes el usufructo a
pues a la persona, a una persona, ¿no? La que tú quieras. Puede ser, por ejemplo, tu esposa, ¿no? Le cedes los derechos y entonces ella puede entrar, por ejemplo, si tú eres socio y ella no está como socia en alguna empresa y a lo mejor puede tributar en reciclo, pues a lo mejor pueden hacer eso para que pues pueda ella cobrar las rentas a una buena tasa y entonces también vas a tener pues un efecto por ahí positivo, ¿no? Al disminuir la carga tributaria y pues ella mientras no pase de los 3,5 millones puede estarlos cobrando. Muy bien. Perfecto, contador. Pues nuevamente muchísimas gracias. Igual, muchas gracias a todos por conectarse. De todos modos, esta presentación va a estar en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Firmante MX y en nuestra página web como firmante.com.mx. También aquí están los datos del contador en la parte de abajo y de todos modos se los hacemos llegar nosotros a todos los registros para que puedan tener contacto directo con el contador. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ti también, Alejandro, por el tiempo y la oportunidad. Hasta luego, contador. Muchas gracias. Hasta luego.